relato de su vida en esa época, de en qué gobierno político estuvo en ese momento, qué gobernante o qué presidente estuvo en esa época. Cuando cayó Guzmán, claro, el año de 1992, el presidente era Alberto Fujimori, ingeniero. Fue el 12 de septiembre de 1992. Un trabajo que duró casi 3 años, desde el año 90 que empezamos el trabajo. O sea que todavía estaba el gobierno de Alan García en la parte final, que Fujimori entró en 91. En 91 entró. Y él fue el beneficiado por la lectura del Guzmán. 5. Entonces, ¿no han tenido ustedes la oportunidad de ver el libro que yo saqué el año pasado? No, no hemos tenido el agrado. Ya, ahí. Este es para ti. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Este es para ti. Gracias. Muchas gracias. Y estos son para tu mamá, para tu papá. Ay, qué lindo, muchas gracias. En el libro yo relato gran parte de la historia de la captura de Guzmán, que empezó en el año 90 con la creación del Grupo Especial de Inteligencia. El grupo se formó exactamente en el 5 de marzo de 1990, con la intención de capturar a los dirigentes de Sendero. Empezamos 5 y después fueron llegando más, y a través de una metodología de trabajo que le llamamos la inteligencia operativa, una mezcla de investigación criminal, porque todos éramos detectives procedentes de la PIP, con 100 investigaciones, y se le agregó la parte de inteligencia. Entonces sacamos un nuevo conocimiento que se llama la teoría de inteligencia operativa, que había que ser primero investigador, ¿no? Y empezamos a hacer trabajo de inteligencia, de seguimiento, vigilancia, de investigación de los personajes, para conocer toda su rutina, sus contactos, quiénes eran los jefes. Y después de 3 meses tuvimos la primera operación que se llamó Monterrico, que fue el ingreso a la casa de Monterrico, donde llegaba el líder Guzmán ahí a los eventos, a las reuniones. Eso nos abrió un poco los ojos sobre qué estábamos caminando, y después de unas 9 operaciones de inteligencia llegamos a su captura el 12 de septiembre de 1992. En el libro yo relato bien todo ese proceso hasta la captura, y después lo que pasó después de la captura. Fue un trabajo de 82 policías, no es un trabajo de un solo hombre. Yo era uno de los 2 jefes que éramos, yo y Marco Chino. Elaboramos el plan, la estrategia, pero el trabajo lo se hizo en equipo, y es el que da mejores resultados. ¿Sí? También me gustaría saber, después de la captura, ¿qué pasó con el grupo revolucionista? Después de la captura, el grupo siguió trabajando hasta, bueno, al menos personalmente estuve un año más, hasta el año 93. Después ya se fue desintegrando por, más que todo, envidia, celos profesionales. Hasta que el año 95 fue la última operación de los que quedaban del grupo de inteligencia, que fue la captura, creo, de Margoliendo Gil, una dirigente, y hasta ahí quedó el grupo. O sea, se desarticuló prácticamente. Ahora, ¿por qué motivo? Eso es algo típico en nuestro país. Acá no se permite el éxito, es un pecado. Entonces, si tú eres una persona exitosa, inteligente, capaz, siempre te fascina. Pero eso no es motivo para que uno no pueda abrirse en otros campos.
cuando se llegó a la captura de Guzmán, se llegó a lo máximo que podía aspirar un policía, con los mismos problemas que tienen los policías de ahora, ¿no? Porque los policías son la parte más maltratada, discriminada en la sociedad peruana, partiendo de sus bajos sueldos, ¿no? El maltrato que sufren en la calle mismo. Tuve esa mujer policía haciendo servicio en plena avenida Bancay, donde la contaminación es una de las más altas en el mundo. Ese anhídrido carbónico que están respirando, después de unos años se va a ver la afectación a su salud de esta mujer policía. O sea, eso en cualquier parte del mundo le dan unas mascarillas y le dan un vaso de leche diario para contrarrestar la contaminación, pero acá no. O sea, políticos, camporristas insultan a los policías, los atropellan incluso, cuando reclaman su sueldo, que es un miserable sueldo, ¿no? Que no se puede vivir ni 10 días como llegando un policía, tiene que trabajar hasta 3 o 4 veces distintos trabajos para poder compensar el pago del sueldo. No, el policía es el más maltratado en la sociedad. Tú quizás como hija de policías te puedes dar cuenta de eso. Así es. Pero no obstante eso, Caín fue formado también por policías con los mismos problemas. Pero se le inyectó 3 cosas para lograr el éxito de toda empresa o operación. Primero tiene que contar con líderes. Líderes que, como Chapulín, dicen síganme los buenos, o sea, más o menos así, ¿no? El líder tiene que dar el ejemplo y tiene que ser el primero en llegar a las reuniones, en trabajar, en retirarse, demostrar valor, iniciativa, y eso contagia a los demás. Sin líder no se llega a nada. Segundo, tiene que haber una buena selección de personal. Todos los hermanos tienen una personalidad muy diferente, todos pueden tener algo positivo y negativo también. El líder tiene que saber explotar lo positivo, ¿no? A la Vincote llegaban en esa época oficiales sancionados que no los querían en otros sitios, porque en ese entonces los sitios más apetecibles para el policía eran la fiscal, contrabando, narcóticos, migraciones. Cuando no los querían o se portaban mal, los mandaban a la Vincote como zona de castigo, ¿no? Y llegaban oficiales ahí resentidos, frustrados, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con ese material humano que tú tenías a la mano, que tenías que trabajar? Entonces, había que estudiarlo bien a cada uno de ellos para saber. Cada ser humano se motiva con algo, ¿no? Hay algunos que les gusta, pues, salir adelante porque quieren reconocimiento, diplomas, ascensos, ¿no? Otros quieren simplemente un gesto de paternal. Hay muchos que incluso necesitan padres sustitutos, que son de hogares destruidos. Entonces, todos aspiran a algo diferente, ¿no? Hay algunos que quieren vacaciones, otros que... pero todos quieren ser algo. Todos los hermanos tienen una parte, entonces se explota eso. Claro, todo ser humano tiene una meta a cumplir. Así es. Hay gente que no podía ascender porque tenía tantas sanciones. Entonces uno le decía, bueno, estás condenado a ascender por acción distinguida. Y solamente la acción distinguida se consigue capturando a los grandes dirigentes del sendero. ¿Quieres ascender por acción distinguida o quedarte toda la vida como teniente? Porque no vas a poder ascender normalmente porque tienen tantas sanciones. Entonces se veían esforzados a eso, que motivarlos. Y así se logró la captura de Guzmán, con gente motivada. Y el tercer elemento que es importante, liderazgo, una buena organización y selección de gente, es la estrategia. La estrategia que es el camino que enseñan los líderes. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que buscamos? Hay muchos que se satisfacen escarbando la basura, los pequeños detalles. Hay otros que quieren ser como las águilas, ¿no? Proyectarse en las alturas, ¿no? ¿Qué es lo que prefieres? Por ejemplo, en este caso, ahora que estamos viviendo una época difícil de seguridad ciudadana, donde hay sicarios, extorsionadores, marcas, o sea, tenemos toda la variedad de delitos y
más de acuerdo a lo que tú buscas. Si te pones a leer, yo me puse a leer la parte de la Biblia para entender un poco cómo Jesús, que era un tipo inteligente, de carácter también, burlaba a sus espías, porque él tenía los sacerdotes judíos y romanos, porque Jerusalén era una colonia romana, donde los judíos no querían pagar tributo y los sacerdotes romanos les exigían que paguen tributo al César. Entonces, como Jesús era un revolucionario para su época, porque él hablaba cosas que trastocaban el orden, entonces querían, los sacerdotes judíos querían pillarlo en una respuesta que él dé de las preguntas que le hacían. Entonces, cuando uno comienza a leer la Biblia y busca cómo Jesús burlaba a sus espías, te das cuenta de que era un tipo muy hábil. Claro, tú ves a Jesús en un cuadro, pero no, en la Biblia hay un pasaje donde a él lo quieren probar y él utiliza lo que se llama le hacen la pregunta compleja, que es una pregunta que se utiliza mucho también en el campo del derecho. Porque soy abogado. Tú dices, oye, ya dejaste de tomar licor. Cuando tú haces esa pregunta, es una pregunta compleja. Porque si tú dices sí, te cogen. Si dices no, también aceptas. O sea, entonces, esas preguntas están prohibidas. O ya dejaste de pegarle a tu mujer. Prácticamente es una pregunta compleja. Cuando dices sí, acepta. No, también te aceptan. A Jesús le hicieron una de esas preguntas complejas para cogerlo. Le dijeron, ¿usted está de acuerdo en pagar el tributo del César? Los judíos, los sacerdotes judíos no querían pagar el tributo del César. Los romanos les exigían que paguen el tributo. Si él decía sí, le daba el gusto a los que no querían pagar, o a los que querían pagar. No, también. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Agarró la moneda denario, que le llamaban así. Dijo, ¿quién está acá? ¿Qué ven ustedes? Es César. Ah, es César. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron perplejos, porque no dijo ni sí ni no. O sea, salió por la tangente. Entonces no así, ¿no? Pero usted no, hay que darle a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, era un tipo inteligentísimo, sabía muy bien de las trampas que le hacían, ¿no? Que esa es la parte que a veces, cuando uno lee la Biblia, la lee, digamos, muy fría, esquemática, repite, a veces los curas cuando hablan en las iglesias yo me aburro porque no saben interpretar la verdadera palabra de Dios y llevarla a la actualidad, al terreno de ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que te digo, que mientras tú más leas y sea más viejo, entiendes más intelectualmente muchas cosas. Pero todo está en función de lo que leas. Ahora, lo que uno lee debe traducirlo en la situación actual, en la realidad actual. Bueno, también me gustaría saber qué ideología tenía el movimiento revolucionista de Abimael Guzmán. Claro, y cuando ustedes deben haber escuchado el pensamiento Gonzalo, ese pensamiento Gonzalo es la síntesis de 3 pensamientos, o sea, Carlos Marx, Lenin y Mao. Entonces, y principalmente Mao, porque los senderistas son maoístas. Y creo que es uno de los pocos fenómenos terroristas que se dieron en Latinoamérica que eran maoístas. Entonces, con aire. Entonces, el pensamiento Gonzalo es, según Guzmán, es el desarrollo de estos 3. Por ejemplo, ¿qué decía Carlos Marx? Decía, la partera de la historia es la violencia, decía. Bueno, sí tenía razón, ¿no? Porque todos los hechos históricos se han dado a través de una
una guerra, un conflicto. La violencia es parte de la historia, claro. Una guerra trastoca todo, ¿no? La guerra con Chile trastocó todo, la armonía que había entre los países, desmembró países. Entonces Carlos Marx decía, la partera de la historia es la violencia. Ah, muy bien. Pero Carlos Marx no hizo ninguna revolución, un teórico. Lenin sí. Entonces Lenin coge ese pensamiento de Marx y lo aplica a la Revolución Rusa, ¿no? Lo aplica a la Revolución Rusa y dice el partido manda el fusil, o sea, lo aplican. O sea, si bien es cierto, la violencia es parte de la historia, vamos a aplicarlo a través de la guerra revolucionaria en Rusia, que fue una guerra de tipo urbana, ¿no? Urbana, o sea, Lenin desarrolló una guerra netamente urbana, ¿no? Que se llama la guerra revolucionaria rusa. Él también aplicó ciertos principios, pero seguía el dogma de que la violencia es parte de la historia. Mao Zedong coge esos pensamientos y lo aplica a su realidad, ¿no? Pero ya le cambia otras cosas, dice el partido manda el fusil, cosas así por el estilo. Y Mao Zedong crea una nueva estrategia que se llama el camino de cercar la ciudad del campo. ¿Por qué? Porque estaban invadidos por los japoneses en aquel entonces, querían botarlos, y los japoneses estaban en la ciudad, y Mao Zedong hizo más una revolución en el campo, comenzó a acercar desde el campo a la ciudad, se llama camino de cercar la ciudad del campo. El pensamiento de Mao Zedong desarrolla varias cosas también, ¿no? La guerra revolucionaria, la guerra popular, el camino de cercar la ciudad del campo, los tres instrumentos de la revolución, el partido, ejército y frente. Todo eso lo coge Guzmán y lo aplica a la realidad peruana, ¿no? Y le da cierto desarrollo en ciertas cosas, por ejemplo la línea militar, la línea internacional, la línea ideológica, la línea de masas, la línea, o sea, él va desarrollando esas líneas y le va dando ciertas características, porque Mao Zedong no hizo una revolución urbana, él lo hizo en el campo, pero Guzmán sí. O sea, todo ese desarrollo de la línea militar que hizo Guzmán, por ejemplo, Mao Zedong hablaba de la línea militar, los tres instrumentos de la revolución, partido, ejército y frente. Sendero se dividió también en partido, ejército y frente, pero como no hizo Mao Zedong una revolución en la ciudad, entonces en la ciudad, ¿cómo se va a dividir el ejército? Le pusieron destacamentos armados, milicias, ¿no? Que eran algo nuevo. Entonces eso le llamaban el desarrollo del maoísmo, el marxismo, el leninismo, maoísmo, le llamaban pensamiento Gonzalo, que es el desarrollo de todas estas tres a la realidad peruana. ¿Hubo cambios, desarrollo? Me parece que sí, ¿no? Parece que sí, porque si nosotros nos vamos a pensar, si Guzmán cayó en el año 92, estaba justo en el penúltimo plan para capturar el poder en el país, ¿no? Y tenían casi una presencia en el país de un 60% a nivel nacional. Si no hubiese caído Guzmán, cada plan estratégico de él duraba 4 años o 5 años. Si nos ponemos a pensar que su caída fue en el año 92, y si podemos pensar que era el penúltimo plan, él había más o menos calculado que en el año 2000 capturaba el poder en todo el país, ¿no? Y lo podía hacer, porque habían avanzado bastante, tenía presencia en muchas partes del país, sí, y avanzaba, no se podía controlar, ¿no? O sea que su caída fue oportuna para cambiar todo el panorama. ¿Y la policía cómo se sentía con esta presión de darse cuenta de que...? La policía no estuvo preparada para esto, ¿no? O sea, la policía se vio involucrada en la lucha contra el terrorismo de la noche a la mañana. No estaba preparada, se creó una ley antiterrorista y en base a eso comienza a trabajar la policía. Pero hubo casi una década de trabajo policial, pero que no se avanzaba porque no caían destacamentos, caían milicias, pero no se capturaban los dirigentes, ¿no?
porque cada operación dejaba lecciones, se aprendía, y poco a poco iban cayendo sus principales cuadros, dirigentes, hasta que al final cayó el principal, claro. cabecilla. Guzmán no pensaba que iba a ser capturado por la policía, había subestimado a la policía. Ese es un error, subestimar al enemigo, ¿no? En estrategia es un error, porque no hay enemigo pequeño. Y él pensaba más que todo su enemigo en la Fuerza Armada. Se equivocó. Claro. Y usted, en esa época de su vida, antes de que llegue o que se enteraran del movimiento, ¿cómo era? Bueno, yo tenía el grado de mayor, pero aunque empecé en la ICOTE en el año 81 como teniente. Crearon ahí, fuimos creadores de la ICOTE en Miraflores, ¿no? Y siempre he trabajado en ese campo, ¿no? Siempre en el campo porque nadie quería trabajar en ese campo, ¿no? Y yo me había dado cuenta que sí se podía llegar a logros y conseguir reconocimientos y ascensos, pero trabajando en ese campo. Pero había que cambiar toda la estrategia, ¿no? Se peleó mucho, se luchó mucho, porque habían jefes que no querían cambiarlos, ¿no? Para ellos tenían sus informantes y no era necesario ese cambio, ¿no? Ahora, yo en la noche estudiaba abogacía, tenía que darme tiempo también, tenía 3 hijos, ¿no? Y llegaba muy poco a mi casa porque había el riesgo de que al llegar podían hacerte el reglaje o matarte, ¿no? Porque sabían que estábamos nosotros detrás de los líderes, de los dirigentes, ¿no? Ya habíamos dado ya ciertos golpes con éxito y había que desviarlos, ¿no? Romper la rutina, ¿no? A veces uno no podía salir con los hijos, tenía que salir ellos primero, cosas así. Como hacer protección, seguridad. Tenía que tomar sus medidas de seguridad, ¿no? Era una época muy difícil. ¿Y qué causas hizo este movimiento? Bueno, ellos tenían lo que se conoce como la forma de lucha que, ¿no? Eso también, según el pensamiento González, según ellos, fue un desarrollo en la línea militar. O sea, la forma de lucha empezaron con sabotajes, aniquilamientos, emboscadas, propaganda y... El toque de queda también. Claro, eran 5 formas de lucha. Una era toma de pueblo, creo que era, ¿sí? Y eso lo hacían a nivel nacional. Volaban torres, quemaban fábricas, atentaban contra locales públicos, mataban a dirigentes, alcaldes, aniquilaban a policías. Después colocaban cochebombas, o sea, era un caos. Y todo eso era forma, porque el terrorismo busca crear terror, justamente, ¿no? El terror es una sensación que siente uno, que ahora la sentimos, por ejemplo, ¿no? Cuando salimos, me van a robar, me van a asaltar, me van a matar. O sea, estamos viviendo casi una época de terrorismo urbano. Allá era más o menos un terrorismo parecido, pero más creciente, ¿no? Porque salía uno. El terror se incrementa cuando uno es indiscriminado. Tú sales a la calle, de pronto explota un coche bomba y un fierro, te atraviesa y te mata. Entonces genera un terror. Ahora estamos viviendo un terrorismo parecido. Sales, un sicario y te mata y nadie hace nada. Sí, eso es lo más lamentable. Estamos viviendo una época de terrorismo urbano, ¿no? Ahora, eso es lo que genera el terrorismo, es la zozobra, el temor, el pánico. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todas estas causas? Las muertes que hubo, casi se hablan de casi 60.000 muertos, ¿no? Wow. Los daños materiales y económicos, las empresas destruidas, la gente se iba, no había inversionistas, o sea, había
desesperación, no crecíamos económicamente, se retrajo el país, ¿no? El turismo decayó porque nadie quiere ir a un país donde no saben que hay terroristas, ¿no? Exacto. Económicamente estábamos muy mal. Bueno, eso es todo. Sí, claro. Desde acá. Sí. Ya vamos a reforzarlo leyendo su libro. Ahí van a leer y van a enterarse bien los pasajes, la captura, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer la dedicatoria. ¿Tienes una lapicera? Sí. O sea, están estudiando administración, eso, ¿no? Sí. Es un curso de temas de historia del Perú. ¿Cuál es tu nombre? ¿El mío? ¿El tuyo? Claudia Rojas. Claudia Rojas. Hoy es 24. Sí. 4, 14. Ya, Claudia, ahí te vas a enterar bien cómo fue la captura. Este para ti, no sé. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Pérez Reyes.